Miércoles 22 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, esta revista de prensa, nuestro paseo matutino por el kiosco, por las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, en papel, Diario de Córdoba, ABC, El Día, y también como siempre recorrido por la prensa digital. Hoy nos acompaña como cada miércoles Yolanda Pedrosa. Yolanda, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Directora, como saben, del diario digital Córdoba Hoy. Bueno, en cuanto al papel, tenemos hoy una coincidencia en la foto de portada con el hombre de moda, con Juanma Moreno. Es un titular también repetido. Vamos a ir viéndolo. El diario Córdoba ha escogido la estadística del INE para la apertura. Ayer se actualizó los datos del padrón. Córdoba cuenta con la población más mayor de Andalucía, titula. Foto pequeñita para la despedida del nuevo contingente cordobés o de la Brigada de Córdoba que va a marchar a Letonia, Misión OTAN, la tienen, y la foto que les contaba, la foto de ayer de la ejecutiva del PP en Madrid, la ejecutiva creo que fue, con esa aclamación, Feijóo y Moreno. Juanma Moreno desata el furor en Génova. Génova se refiere a la calle Génova de Madrid, no es que se fuera a Italia. En el diario ABC, la foto también para este encuentro de ayer en la sede del Partido Popular. Feijóo utilizará la fórmula de Moreno para vencer a Sánchez, titula, y ahí tienen al presidente andaluz y el presidente nacional del Partido Popular. Titular para gobierno valenciano, Mónica Oltra deja sus cargos políticos acorralada por los tribunales, titula, los cargos políticos y los institucionales. Realmente, porque político yo no sé si sigue o no sigue, con qué responsabilidad en Compromís, que es su partido. El diario El Día, también la foto es para la reunión de ayer del Partido Popular, preparados, titula la portada, el fondo que le prepararon a Feijóo y a Juanma Moreno, y titula Viaje al centro en medio de la euforia. Bueno, ahora hablamos del tema del viaje al centro y hablamos de la euforia. Titular para información local, la policía local extrema la vigilancia en la sierra por el alto riesgo de incendios. Ahora también comentamos en qué consiste ese operativo nuevo que ayer presentó el concejal responsable de seguridad, Miguel Ángel Torrico. Vistazo también al Córdoba Hoy, al diario digital. Administraciones advierten de que no habrá agua en el norte en 5 meses. Y un titular, en paralelo, 9 de los 15 pantanos de la cuenca del Guadalquivir están por debajo del 30% de su capacidad. También habla de que el Ayuntamiento crea un equipo específico de policía local para prevenir incendios forestales, como hemos visto hace un momentito. Urbanismo, que solicitará a la Junta la titularidad de un tramo de la A431 para hacer un carril bici. Comisiones denuncian una nueva agresión múltiple en el Hospital Provincial, Comisiones y CESIF también lo denuncian. Y la cordobesa Silbón, primera marca de moda andaluza que entra en el metaverso. Bueno, el metaverso es un sitio que todo el mundo entra, no sé cómo qué habrá dentro, pero todo el mundo está entrando ahí, aunque no queda muy claro que esto es metaverso. Luego, si da tiempo, hablamos un poquito de verso y de metaverso, de universo y metaverso. Bueno, vamos con el asunto, si te parece, por acabar con el tema político, sí. Un día más, el tema de, lo que hace referencia a los periódicos. Ayer hubo reunión en el Partido Popular en Madrid y el gran protagonista fue Juanma Moreno después de su triunfo incontestable el pasado domingo en las elecciones. Bueno, señala el diario El Día que el PP va a girar al calor de Juanma Moreno, también lo hace el diario ABC, se va a utilizar esa fórmula de la moderación, de la no crispación. Hay dos corrientes, dos familias dentro del Partido Popular, la que representa a Díaz Ayuso, fundamentalmente, y la que representa ahora a Juanma Moreno, que si nos retrotraemos un poco, ese mismo conflicto que hubo entre Cospedal y Soraya Sáez de Santa María, trasladado a sus hijos políticos, porque Juanma Moreno hizo carrera junto a Soraya y Isabel Díaz Ayuso está ahí la sombra todavía de Cospedal, el enfrentamiento con Esperanza Aguirre, en fin, muy antiguo todo. Es verdad que cada comunidad es un mundo, no es lo mismo las nacionales, por más que ahora al calor, ¿no?, de
del éxito de Juanma Moreno quieren extrapolarlo un poco a lo que serán las generales, ni siquiera las municipales. Creo que todos sabemos que es muy diferente, pero es verdad que esto es un empujón, un respaldo que para el Partido Popular en este momento, después de todo lo que ha pasado con Feijóo en el gobierno, después de, bueno, lo de Castilla y León, que les hacía irse como un poco hacia la ultraderecha de forma obligatoria, porque no tenían como otra salida. Para ellos esto ha sido precisamente ese balón de oxígeno que querían para poder separarse de la ultraderecha, que realmente nunca lo han querido, y situarse en esa posición de centro que además Ciudadanos ha dejado por méritos propios o no, pero evidentemente no ha quedado ese espacio, ha quedado totalmente pues vacío, y el Partido Popular, con una figura como Juanma Moreno, que es verdad que es una persona pues que gusta a muchos, y quizá por eso, porque es una persona moderada, no es nada estridente, tiene un discurso, por ejemplo, en Andalucía pues muy popular, y no por las siglas de su partido, ¿no?, sino muy de pueblo. Ayer mismo lo decía, ¿no?, en las declaraciones en la ejecutiva decía que ese había sido un programa del pueblo, no popular, sino del pueblo, ¿no? Entonces ha buscado está en un punto en el que está consiguiendo ese centro al que mucha gente en este país parece ser que quiere apoyar. Era buenísimo, por ejemplo, como tú decías antes, yo no sé si viste las imágenes igual que todos, pues la cara de Ayuso allí, pues como un poco allí en segunda fila aplaudiendo así con poca gana, ¿no? Como por Dios, me está quitando un poco el protagonismo, que yo aquí era la reina. Más que protagonismo, ¿no? El problema que tiene es de estrategia, porque además cuando esto no es gratuito, o sea, no es que sean más de derecha o menos de derecha, sino son estrategias electorales. Cuando un partido como le ocurre al PP se acerca al centro, deja descubierta su banda derecha, porque esto es como en las mantas, si te tapa la nariz y te sale un pie. El PSOE le ocurrió igual, si el PSOE se arrima a Ciudadanos, se le cuela a Podemos por su izquierda. Es decir, que es más estrategia que va más allá, aunque también lo sea, ideología particular. La estrategia de Ayuso es arrimarse al PP, arrimarse a Vox, porque entiende que es el flanco por donde se le cuelan, por donde le pueden quitar votos, y Moreno ha optado por arrimarse más al centro y dejar su flanco abandonado, aunque es verdad que en el caso de Córdoba, en el caso de Andalucía, ha sido una elección muy personalista, se ha votado mucho Juanma Moreno más que a las siglas, con lo cual no ha sido tan relevante que te arrimen más a un lado u otro. Yo no sé qué ocurrirá en otros sitios, donde, no sé, se me ocurre en Murcia, por ejemplo, que es una región donde está creciendo mucho Vox. Como se arrime mucho López Mira al centro, ahí deja un pasillo enorme abierto por la derecha, o sea que la estrategia del giro al centro habrá que también matizarla. Hay que matizarla, y sobre todo matizarla según la comunidad. No es lo mismo una comunidad tradicionalmente más progresista o de izquierdas, como lo ha sido Andalucía, donde puedes conseguir y virar un poco al centro con una figura pues como Juanma Moreno, que es como muy ecuánime, ¿no?, por decirlo entre comillas, ¿no?, a irte a una comunidad tradicionalmente de derechas, ¿no? Entonces, por eso te decía que a mí no me gusta normalmente extrapolar lo que ha pasado ahora en Andalucía a lo que pueda pasar en otros sitios. De hecho, el propio Juanma decía, o desde el Partido Popular se decía, Aguirre creo que también lo comentaba, que hay mucho voto prestado. O sea, voto que no le corresponde o que no le ha correspondido tradicionalmente al PP, pero que de esta manera, cada uno por su razón, para evitar que entrara Vox, pues para darle fortaleza, en fin, de alguna u otra manera ese voto se le ha prestado al PP, y ahora habrá que ver qué es lo que hacen con él y si realmente esto significa un cambio de ciclo, como dice el PP, o si realmente, pues bueno, es algo puntual que ha pasado en un momento muy específico, después de una pandemia, con una crisis y con una situación complicada en una comunidad como Andalucía, que aparte de ser la más poblada, también tradicionalmente no ha sido de derecha. Entonces ahí es donde tenemos que ver si realmente ese es un cambio de ciclo o simplemente es algo coyuntural, ¿no? Bueno, hoy creo que comienza el recuento oficial de las papeletas, de hecho protocolario, igual hay una arriba o una abajo que se perdiera la noche electoral, pero no va a ocurrir nada. Se incorporan las 120 y tantas mil papeletas por correo. Tampoco
va a cambiar nada, porque habitualmente voto por correo, que es un poco más de izquierdas que de derechas, pero no tanta diferencia como para que moviese. Y digo que a partir de que hoy el juez, que es el presidente de la Junta Electoral, dé por buenos los resultados, cuando acaben de contar papeletas, que las cuentan otra vez, por si hay algún error en la noche electoral, digo, se va a constituir el Parlamento en el día 14, creo, de julio, pronto, claro, aproximadamente, y ya la mesa del Parlamento, que hay quien dice va a presidir Patricia del Pozo, a ver cómo está la cosa, a partir de ahí se constituirá el gobierno. Todo apunta, hoy lo señala, por ejemplo, lo he leído en Cordópolis, lo he leído también en ABC, que Rocío Blanco va a repetir. Rocío Blanco, que entró, es independiente, no tiene partido, no milita en ningún partido, pero fue en una consejería que le correspondía a Ciudadanos, con lo cual todo el mundo pensamos, yo también, que es que entraba por Ciudadanos. Sin embargo, estuvo en un meeting con Aguirre la última semana anterior a las elecciones. No sé si hay una fuga de cerebros hacia el PP de Ciudadanos, o si es un caso, el de Rocío, que estamos viendo la imagen, es un caso cordobesa, como saben. Cordobesa, exacto, que se nos ha olvidado. Como saben, si es una fuga puntual o es que va a haber una corriente de traslado, de trasvase. Bueno, se ha oído hablar mucho durante este tiempo que sabía que Ciudadanos, pues bueno, no le iba a ir bien, le ha ido muy mal, pero en cualquier caso sabía que iba a tener muy malos resultados, en que ya había algún movimiento para intentar llevar algunas de las, como tú dices, de cerebro o de cabezas pensantes de Ciudadanos hacia el PP. Quizá este no sea el caso, aunque sí fue presentada pero ella de cualquier manera era independiente y creo que si entra en el gobierno seguiría siendo independiente. Ella es inspectora de trabajo y bueno, pues cordobesa, como digo, entró en una de las consejerías que correspondía a Ciudadanos. También se ha hablado de Rocío Ruiz, la otra Rocío, de Huelva, que entró en el área de la igualdad o de servicios sociales, pero ella sí que es militante, y de Juan Marín también se habló de que podía solicitarle o proponerle una consejería. Juan Marín ha dicho ya que no va a entrar ahí. Rocío Ruiz, a ver si se le propone, a ver qué dice. Pero vamos hablando de nombres. Parece que Antonio Díaz será el número 2, o al menos será el portavoz del... Parece que todavía está por abrir el cuaderno azul de Juanma Moreno. Parece que será vicepresidente Juan Crespo, si le dejan, porque se lo quiere quedar Feijóo en Madrid, que Aguirre va a repetir, parece que no hay duda de que Jesús va a seguir siendo. Por cierto, que al ser Jesús Aguirre consejero es probable que dimita como parlamentario y pueda entrar Verónica. Y corra un turno y entre la número 8 de la lista, que es Verónica Martos, como saben, la que fuera concejal popular hace bastante tiempo, mucho tiempo, la época de Nieto creo que fue Verónica Martos concejal. Bueno, hay más referencia a las elecciones poquito a poco, que queremos saturarnos más de la cuenta, porque tenemos muchos días hablando de elecciones, nos queda todavía alguna referencia más cuando, como le digo, vaya a constituirse el Parlamento de aquí a 15 días, con quién será el presidente o presidenta, todo apunta a que será presidenta, e incluso que sea Patricia del Pozo, lo cual habría un problema. El problema, digo, no habría consejeros sevillanos. Y aquí un reparto, va a haber solo 13 consejerías, corresponden a 1,5 por provincia. Córdoba lleva 2, con lo cual no se espera que haya más pedrea ahí, pero Sevilla no tiene ninguno. O sea, en el caso, por ejemplo, de la noche electoral, cuando no estaba Repullo, que se fue a Sevilla es la noche, todo el mundo decía, eso es que está en la agenda, ¿no? Para algún puesto, parece que no. Pero sí, está seguro la agenda, es lo que no paga de consejero permanente, pero sí que estará con un papel muy importante Antonio Repullo, que figura emergente en el PP andaluz y nacional. Bueno, más cosas. Hay una foto en la portadilla del diario ABC para la tropa cordobesa que marcha, no se sabe cuándo, por cierto, a Letonia. No se sabe cuándo por temas de seguridad, porque esta misión no es de paz, es misión disuasoria, no de guerra tampoco, pero no es como cuando partió al Líbano hace unos meses el grupo que iba con la ONU, cascos azules, aquí son cascos negros piratas, y el otro es un casco de la paz, y digo que hay menos información. En cualquier caso, es el relevo del contingente que se fue en enero, que han cumplido 6 meses allí, y esto fue la parada militar que ayer despidió a las tropas. Despidió, pero no se fueron, se van a ir entre julio y agosto. Sí, ellos siempre hacen actos anteriores, unos días antes, pues bueno, como actos protocolarios un poco de, pues a veces 5 o una semana antes o 10 días antes de que se vayan oficialmente. La frontera entre Letonia y Rusia es frontera caliente, saben que es frontera este de la Alianza Atlántica. Bueno, es verdad que ellos aseguran, los vigilantes estos de la frontera, que hay aviones rusos que a veces se les pasa un poquito la raya, en fin, tienen que estar allí.
Pero a esta altura nos parecía, si no hubiese ocurrido lo de Ucrania, que era un poco una hipérbole todo, eso de poner militar las fronteras. Pero claro, viendo lo que ocurre en Ucrania, no sé hasta qué punto estás tranquilo o no viendo este es el contingente que está actualmente en Letonia, el que se fue en enero. Estamos viendo ahora imágenes. Ayer se despidió el relevo. Estos compañeros suyos están en Letonia desde el mes de enero. Y ahora ellos vuelven. Ahora vuelven, regresan y llegan los nuevos. Hombre, no deja de ser... Hombre, más preocupante, ¿no? Normalmente cuando los militares de Cerro Muriano, de la BRID, se van, pues bueno, van siempre pues bueno, con una cierta normalidad. Ahora estamos hablando de una zona complicada. Hace unos meses nadie podría esperar que estábamos en esta situación y al final ha llegado, aunque realmente si estudiamos un poco todo el análisis un poco político de esa zona, pues sí podríamos ver que esto iba a desencadenar, ¿no? Quizás hemos sido demasiado... Hace tanto tiempo, ¿no?, que no teníamos conflictos bélicos de este tipo que hemos sido demasiado pues, optimistas, ¿no? Pero es verdad que la zona era una zona caliente. Son fronteras calientes porque hay que recordar, sin dar la razón a Putin, que no la tiene, que tanto los países como Letonia, Lituania, Estonia, o Ucrania, incluso parte de Polonia, pertenecen a la antigua Rusia, no a la Unión Soviética, que también, sino a la antigua Rusia, o sea que son territorios históricos del Ducado de Moscú en unos casos, del Imperio Ruso, y por eso son fronteras calientes, son regiones, en el caso de Ucrania, muy ricas en cuanto al cereal y al carbón. El caso de Letonia también tiene interés en el Báltico, la salida al norte, al mar Báltico, es decir que sin justificar en absoluto la ocupación, pero tiene un argumento, quiero decir, que no es que sea caprichosamente, ponte aquí va a ser que le dé por cruzar, sino bueno, Finlandia incluso fue una zona rusa durante muchísimo tiempo, es decir, que todo aquello es zona caliente, zona de movimiento. Y sobre todo zonas que no han terminado o que todavía no están consolidadas realmente ni las fronteras, ni las estrategias políticas, ni lo que quieren, las expectativas que tienen los países que forman parte de esto, ¿no? Bueno, puestos militares que hemos visto antes que se iban, van a volver de aquí a unos días sin ningún tipo de incidencia, que sepamos, sin problemas, sin ningún tipo de conflicto, y esperamos que los que marchan ahora pues también regresen dentro de 6 meses también con su misión, que es la de disuasoria fundamentalmente, que se les ve allí. Es una misión internacional de la OTAN, digo, bajo mando canadiense, por cierto. Bueno, ayer conocimos, vamos con temas más cercanos a Córdoba, ayer conocimos por parte de Torrico, de Miguel Ángel Torrico, que el Ayuntamiento va a extremar la vigilancia de la sierra para evitar incendios forestales. Las competencias no son del Ayuntamiento en extinción de incendios, tienen sus bomberos, lógicamente, que colaboran, que cooperan cuando hay algún siniestro, pero no son su competencia. Lo que va a haber es unas patrullas, creo, una policía local, patrulla de protección civil, para vigilar que no cometamos ninguna imprudencia. Los cordobeses, quiero decir. Exacto. Bueno, casi todos están relacionados con pues la periferia, con las parcelaciones que hay en la periferia, que todos sabemos que durante el verano pues hay una mayor afluencia de gente y mucha gente se vaya a vivir, y es verdad que pues bueno, hay que controlar determinadas cosas, ¿no? Pues bueno, evidentemente la quema de rastrojos y todo eso que puede provocar y que ahora mismo está prohibido, incluso pues bueno, las típicas barbacoas, ¿no? Que en un momento como el actual y con esa ola de calor, por ejemplo, que hemos tenido la semana pasada, pues es un punto muy peligroso, ¿no?, para la Sierra de Córdoba. Es verdad que la sierra es muy grande, nosotros tenemos una sierra muy grande, quizás 3 patrullas pues no sean demasiado, pero sí es un punto, nunca se había hecho y quizás sea por lo menos un primer paso para poder tener esta zona un poco más controlada. Creo que va a haber 3 en 3 zonas diferentes de la sierra. Y bueno, por lo menos para intentar prevenir, ¿no? Porque después mira todos los incendios que estamos viendo, ¿no? Y disuadir. Exacto. Ya había una línea verde, existe, conocerán, que son los que habitualmente controlan el ordenamiento, que se cumpla la ley, la ordenanza en la sierra, y ahora se amplía a horario de tarde. Antes solamente estaban hasta las 3, que era el horario de esta patrulla, y ahora se amplía con estas patrullas que habla Yolanda, Policía Local y Protección Civil, para recordarnos, por ejemplo, que no se puede acampar libremente en la sierra. No porque acampar haga daño, pero claro, si acampa y hace allí un foguecito para desayunar tu leche calentita, pues sí que tiene un peligro, o simplemente porque hay actividades del ser humano que son peligrosas. Lo enlazo con el diario El Día, por ejemplo, trae en portada: investigan a 2 personas por el fuego del Calatraveño del pasado mes de agosto. La Guardia Civil ha determinado en su investigación que hubo negligencia al menos en cuanto al trabajo de 2 personas y provocó este incendio.
Sí, unos cables, ¿no? Sí, parece que es unos cables que estaban mal mantenidos y estaban topaban mal con los eucaliptos. Pelados, y entonces, bueno, es verdad que el mantenimiento de esta zona es responsabilidad del propietario, ¿no? Del propietario de esa línea, en este caso no recuerdo bien si es... Eso de Endesa. Exacto, Sí. pero bueno... pero a quien se le imputa no es Endesa, porque está subcontratado el mantenimiento a otra empresa, que a la que se le imputa no haber hecho su labor de mantenimiento y haber dejado el cable expedito para que no haya un eucalipto que caiga sobre... Exacto, ¿no? Y las hojas en general rozaban, y eso parece ser que es lo que provocó el incendio, que todos recordamos que fue horroroso el año pasado, no recuerdo bien, creo que eran 600, no me acuerdo, no recuerdo la memoria de pez, ya la de esa, pero bueno, lo he leído esta mañana y pero bueno, fue una cantidad interesante, y además fue allí en una zona como cercana al Caracejos, que la verdad que es una zona realmente de bastante peligro en temas forestales, en temas de incendios, ¿no? Y bueno, pues nada, lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Que en estos casos, y en una comunidad, en una provincia como Córdoba, donde las temperaturas son elevadas y también ayuda bastante a que se provoquen incendios, la prevención es fundamental, ¿no? Y el mantenimiento para que todo esté en perfectas condiciones, para evitar en lo posible, porque hay cosas inevitables, pero en lo que se pueda evitar, pues sí, evitarlo, ¿no? Dicen siempre los profesionales que los incendios forestales se apagan en invierno, y me gusta mucho esa frase. Ayer dijo también Torrico que no hay que apagar incendios, hay que evitarlos, y estamos todos en esa historia. Pero yo creo que, sin querer corregir a nadie, que no se corrige un incendio, no se evita con una patrulla de la policía, sino limpiando cunetas, desbrozando cortafuegos. En fin, el tema de la sierra nuestra es muy complicado. Ahí recordemos que hay parcelaciones sin plan de evacuación, que ojalá que nunca haya que lamentar una desgracia mayor, pero será muy complicado. Son auténticas ratoneras en algunos sitios, que como un día hay un incendio y bloquee el acceso único que tienen algunas parcelaciones, a ver cómo se sale de allí. A ver cómo se sale de allí. Los efectivos, y como tú dices, efectivos que se dediquen en invierno a preparar la zona para que evitar que se propaguen los mismos cortafuegos, ¿no? Tú tienes los cortafuegos bien hechos y entonces el fuego no te pasa de ahí, ¿no? Claro. Entonces lo limitas, pero si no se limpia, hay muchos rastrojos, hay mucha maleza, pues al final eso se propaga con el viento, con cualquier cosa, se propaga de forma exponencial. Mira el incendio de Zamora, ¿no? Que ayer yo veía al alcalde del pueblo más afectado, y el pobre se le caían las lágrimas. Decía, hace 30 años mis padres plantaron estos pinos cuando había pasado otro incendio de este tipo, ¿no? Y ahora volvemos a empezar, ¿no? Sí. Bueno, el incendio forestal es una desgracia medioambiental, no solo un delito, sino una pérdida importantísima que no se recupera nunca. Es decir, que se plantan nuevos árboles, los que arden, eso nunca se recupera. Nos quedamos en el término rural. Publica hoy Córdoba Hoy el tema del abastecimiento de agua. Hay problemas serios y ya se advierte de que no habrá agua más allá de 5 meses si no cambia la cosa, si no llueve. Dijo ayer la EMED que previsión para el verano agua poquita. Entonces tenemos el problema de los enlaces de la colada con Sierra-Bollera, que no se resuelve, Puente Nuevo con Sierra-Bollera, y de nuevo vamos a Guadiato, Sierra-Bollera, con muy serias dificultades incluso para abastecimiento humano. Que lo dijeron ayer muy claro en esa reunión, en la que, por cierto, creo que no estuvo la Confederación, que creo que debería estar, porque bueno, pues sería necesario. Son los dueños de los pantanos, básicamente. Sí, exacto. Pero bueno, es un problema. Estamos hablando de 5 meses en una época de verano en el que no se restituye nada y como mucho puede evaporarse y puede irse también agua por otro lado, ¿no? Y que el trasvase de lo que hablamos de pantanos, entre pantanos que tienen agua a los que tienen déficit hídrico, que creo que es un problema que al día de hoy, con una situación como la actual, debería ser un problema, creo que lo hablamos ya otra vez, que estuviera un poquito más avanzado, ¿no? Sí. Yo entiendo que el que tiene agua no quiere prevenir, pero es que muchas veces ese agua, no por mandarla a zonas de necesidad, no van a tener tampoco problemas en su abastecimiento, ni muchísimo menos, ¿no? Aparte que el agua es de todos, ¿no? Tiene dueño. Es más curioso porque entre La Colada y Sierra-Bollera, La Colada pertenece a la Confederación del Guadiana, Sierra-Bollera del Guadalquivir, el río Guadiato. Los dos ríos, el río Zújar y el río Guadiato, nacen en un cerro, creo que se llama la Calaveruela, que me corrija quien se acuerde,
que dos manantiales a 50 metros uno del otro. Es decir, que el agua es la misma, el mismo sitio, a 50 metros, el agua puede verter hacia Guadiana o hacia Guadalquivir. Claro, pelearse ahora si el agua me la pasa o no la pasa, mira, es que es donde cayera la gota o el manantial. Es decir, que yo creo que esto de ponerle puertas al campo, en este caso, ponerle barrera a las cuencas, no tiene sentido. Entonces, si hay agua en la colada, que es de Córdoba, por cierto, aunque ese agua vaya a morir al Guadiana y acabe en otro sitio, pero no deja de ser agua que cae aquí y que necesite que la tome, ¿no? Pues evidentemente, sobre todo cuando estamos en peligros tan inminentes, ¿no? Cinco meses en abastecimiento de agua es un suspiro, es un fin de semana, es que no es nada, ¿no? Porque sobre todo teniendo un verano, o sea, que podemos estar hablando de problemas serios en esa zona en muy poco tiempo. Efectivamente. Bueno, estamos en el último tramo, me he dejado para el final el tema de la actualización del padrón, como le decía, hay un par de referencias a los periódicos a ese tema. El diario Córdoba se fija en la edad de los cordobeses. El 20% titulado de los cordobeses tiene más de 65 años, que eso no es malo, tener 65 años, es lo mejor, cumplir años. Lo malo es que no hay gente joven para el relevo y que más que haya mucha gente joven, yo hubiera publicado que hay muy poca gente, o sea, mucha gente mayor, es que hay muy poca gente joven, que ese es realmente el problema. Y por ahí he leído también, creo que en Cordópolis, que se sigue perdiendo mucha población. Dice Cordópolis, el nivel demográfico se agudiza en Córdoba. Se ha perdido muchísima población, creo que son 30.000 personas en una década, 2.000 y pico, 2.500 creo en el último año. Hay un problema de población, las familias han cambiado el concepto, se tienen menos hijos más tarde, las mujeres tienen afortunadamente mayor acceso al mercado laboral, retrasa la natalidad, provoca que cuando más tarde se empiece, pues acaba antes, lógicamente, y con menos hijos. Y luego, además, que ha cambiado un poco el modelo familiar. Hay que pensar en otra fórmula, porque la de incentivar a que ahora una mujer tenga 5 o 6 hijos me parece que es inútil. Buscamos otra manera porque por ahí no llegamos a ningún sitio. Evidentemente la natalidad es complicada, ya una mujer antes tenía tiempo para poder estar criando a 4 o 5 hijos porque no trabajaba, ahora no puede trabajaba ser. en la calle. No trabajaba en la calle, bueno, por eso te digo, es que no tenía tiempo porque su trabajo era en el interior para criar a 3, 4 o 5 hijos, ¿no? Entonces, quizá también otro de los peligros es que mucha gente joven se va por por muchísimas cosas, también quizá por diferentes modelos de vida que a lo mejor pues buscan otro tipo de modelo de vida en otras ciudades más grandes o con más oportunidades, ¿no? Pero después en el empleo, evidentemente, y también la falta de servicios en las zonas rurales, que hace que cada vez más gente se vaya a las capitales o se vaya fuera de Córdoba, ¿no? Que una parte importante de la población que pierde en esta edad de estar, no solo de trabajar, sino de tener hijos y de eso, son gente que se va a otros sitios también, sí, ¿no? Entonces, claro, la población se va envejeciendo. Es bueno que haya gente mayor de 65 años, porque eso quiere decir que la esperanza de vida de los cordobeses ha aumentado y vamos teniendo, pues, bueno, unas mejores condiciones, pero el balance no sale positivo porque la gente joven o no tiene hijos o se va afuera a buscar otras oportunidades, sobre todo del tipo laboral, en fin, de muchos tipos. Entonces, si queremos realmente que no se sigan vaciando las ciudades de gente joven o la zona, claro, o determinadas provincias, hay que empezar a hacer medidas de otro tipo, ¿no?, para fijar a la población. Yo siempre digo que el crecimiento por crecimiento no es necesario. De hecho, hay estudios demoscópicos y demográficos que advierten de que un crecimiento exagerado de la población mundial pone en riesgo el propio planeta porque no hay recursos para... Es decir, que no hay que crecer por crecer, pero bueno, lo que sí que hay que mantener la población ordenadamente y sobre todo mantener la capacidad productiva de una zona, en este caso de Córdoba, provincia. Esto es un tema, una estadística provincial, me sirve para la comarca, me sirve para el municipio. Entonces, pensamos por qué, y a cada cual se mira el ombligo, sobre todo los políticos, por qué no es atractivo vivir en Córdoba, por qué hay personas que prefieren estudiar fuera de la ciudad o de la provincia, por qué hay personas que cuando invierten se van de aquí, por qué hay gente que se desplaza a la costa, en fin, remediemos lo que está ocurriendo, pero no crecer por crecer, que repito, creo que Córdoba tiene un tamaño ideal, como ciudad, por ejemplo. No me hace falta una ciudad de 5 millones de habitantes, me parece megápolis manejable, pero bueno, que no sea porque no podamos, sino porque queramos, sí, ¿no? Porque buscamos ese tipo de modelo, pero en cualquier caso, cualquier modelo social debe estar equilibrado, no tener mucha gente mayor y muy pocos niños, porque realmente es el equilibrio demográfico lo que hace que una ciudad o un territorio pues tenga pues esa riqueza, ¿no?, necesaria, ¿no?, pues para la gente que va a trabajar, para la gente que va a hacer el ocio, en fin, para todo, porque
pues la gente de 80 años no va a los bares, por ejemplo, quiero decir, no es un ejemplo. Algunos bares, otros bares sí. Algún tipo, quiero decir, que mantener el equilibrio económico también trae consigo tener un equilibrio demográfico, ¿no? Dice el diario ABC, ahora sí que terminamos, que Córdoba lidera la venta de hoteles de España, con 14 edificios en el mercado. ¿Y aquí tiene que haber esto? Pues sí, tiene que haber. Mientras que sigamos apostando por un sistema de producción basado en el turismo, basado en la estacionalidad, difícilmente se creará empleo atractivo para la gente joven, que no quiere trabajar en un bar, que no quiere trabajar en un hotel, quiere trabajar en la industria, quiere trabajar en puestos rojos que den estabilidad. Mientras que sigamos apostando y apostando por traer turistas, mientras que Córdoba solamente piense en el turismo como su salvación, creo que al final será como Florida, donde van los jubilados americanos de vacaciones. Decía el otro día, no sé si fue el propio Juanma Moreno, que quería hacer de Andalucía la California de Europa. Yo casi preferiría hacer Detroit de Europa, o sea, una ciudad industrial, no que vengan aquí los jubilados británicos, porque está bien, bienvenido, yo no, que no estorba a nadie, pero eso genera un sistema productivo mucho menos estable. Lo hemos hablado muchas veces, el turismo, el modelo de turismo en Córdoba tiene que centrarse y de verdad tener una estrategia que realmente busque un objetivo y se vaya hacia él, pero el sistema productivo de Córdoba está claro durante la pandemia dónde se nos ha ido porque no había sistema productivo, porque no había industria. Si hubiera habido industria y se hubiera mantenido más y no hubiéramos pasado 2 años tan malísimos gracias a que nuestro punto fuerte de nuestra economía es el turismo y el turismo se fue a pique. No va a haber en Córdoba una factoría como la de Martorell, no estamos buscando eso, pero sí que hay una capacidad de crecimiento por la agroindustria muy interesante y la industria ganadera muy interesante, que está, creo yo, muy desaprovechada, y otra capacidad industrial que hay, no solamente basada en la logística, basada en la geoestrategia. O sea, que no hay que pensar en la Westin o el Aletro, que eso ya acabó, eso lamentablemente no va, o no sé, no va a volver a producirse. Pero sí que hay otro tipo de posibilidades que no están explotadas y que creo que es muy interesante para el desarrollo. Pues bueno, nos vamos de hora, Yolanda. Muy bien. Te veo el miércoles que viene, seguimos comentando la información y a ustedes por lo mismo les digo, hay muchas más noticias que aparecen en los periódicos, en las radios, los digitales, en las teles, así que les invito como cada día que sigan avanzando en estos apuntes que les damos, estas claves que les damos nosotros. Mañana seguimos, hasta entonces como siempre, gracias por su atención.